Le agradecemos a la maestra Mónica Lourdes Mendoza Montezuma. Ella es originaria de Puebla, estudió antropología social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez de la UAP y maestra en educación, especialidad en cognición humana por el Tecnológico de Monterrey. Ella ha colaborado en el IPM y en programas de prevención de violencia, ha trabajado como tallerista en equidad de género y coparticipado en programas de radio y televisión local, hablando sobre prevención de la violencia, trata de mujeres con fines de explotación sexual y feminicidio. Desde el 2013 hasta colabora con During Group, agencia de criminología, como conferencista y tallerista de género, y de 2016 a 2017 fue conductora del programa de la revista Palabras Mudas, donde se busca crear un espacio de reflexión de la sociedad poblana desde la perspectiva sociocultural. De 2016 al 2018 colaboró con MIC Género en el programa de 100 horas de activismo. En 2017 obtiene la beca Voces de Mujeres, Historias que Transforman, Laboratorio Audiovisual, donde realizó el cortometraje Vivir a Tope, Historias de Mujeres Triatletas. 2018 colabora con la campaña en contra del acoso sexual expuesta en el Zócalo de la ciudad de Puebla por la ONU Mujeres. En 2020 facilitó talleres sobre cultura de la paz con perspectiva de género para la CONAVIT, CEDESO y ni más ni menos en Cancún, Quintana Roo. Trabaja en acompañamiento y desarrollo humano en Trinity School. Fue seleccionada estatal de karate y competidora panamericana y nacional, entrenadora del dojo Miyazaki y Deportivo Bosques, SKIF, Puebla Shotokan Karate-Do International Federation, por más de 20 años y goza de competencias estatales y nacionales. Actualmente es maratonista y sus líneas de investigación son género, violencia de género, noviazgo y amor, romántico, sociología del deporte y antropología audiovisual. Muchas gracias, maestra Mónica. Podemos iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Realmente es que me dio muchísimo gusto cuando me invitaron a poder compartir con ustedes un poquito de la historia, un poquito de lo que he estudiado acerca de la situación de las mujeres en las artes marciales, ¿no? Que ciertamente a veces pareciera que pues llevamos muchísimo tiempo, llevamos toda la vida, pero la historia de la mujer en el deporte pues es realmente nueva, realmente pues estamos iniciando, ¿no? Pues bueno, quise iniciar con una imagen de una chica, una mujer que está, bueno, está dando una patada y que justo es como como esta analogía de hablar de que está rompiendo, ¿no? Está rompiendo como un esquema, está rompiendo este espacio, se está posicionando, está empezando a decir, oye, acá estoy, ¿no? O sea, estoy, existo y por lo tanto, pues puedo hacer muchísimas cosas. Pues bueno, quisiera empezar planteando un poquito cómo desde la sociología, desde mi experiencia como socioantropóloga, pues he estudiado la situación de las mujeres en general en México, en el mundo, específicamente la situación de las mujeres mexicanas. Y algo bien interesante también, cómo de repente, pues, es muy complicado entender qué está pasando con las mujeres, ¿no? Es muy complicado porque pareciera, decía al principio, que pues hemos estado siempre en todos los espacios y que nuestra voz se ha escuchado, pero bueno, desafortunadamente sabemos que la historia nos ha dicho que no es así, que no siempre hemos estado presentes en todos los espacios, y que como tal, pues hemos sido borradas de la historia, ¿no? De hecho, se dice que la historia de las mujeres realmente es nueva, realmente estamos empezando, y por lo tanto, pues bueno, quise plantear un poco que vivimos en sociedades heteronormadas, es decir, vivimos en sociedades en las que nos dicen específicamente, bueno, hay ciertas normas y estas normas se deben cumplir. ¿Qué pasa cuando no estamos cumpliendo estas normas? Pues pasa que en automático nos empiezan a estigmatizar, nos empiezan a decir que somos como casi la loca de los gatos, somos esta mujer que está rompiendo con esta forma en la que se supone debemos ser o deberíamos ser las mujeres, ¿no? En esta cultura heteronormada, entonces en automático se nos va a dar una carga cultural donde nos van a decir, bueno, hay roles, hay formas específicas, de ahí el título de la charla, estos roles de las mujeres, ¿no? Y entonces nos empiezan a decir, pues hay roles específicos para ti que eres una mujer. Y como tú eres una mujer, entonces el primer rol va a ser que pues tienes que casarte, tienes que tener hijos, está como ya planeado, está como ya planteada nuestro futuro, si nacemos en un cuerpo de un hombre o si nacemos en un cuerpo de una mujer. Y a partir de esto, pues bueno, por eso hablamos de sociedades heteronormadas en las que nos dicen, únicamente nacemos, crecemos,
y debemos cumplir un rol determinado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando rompemos este rol? Pues en automático alguien nos va a estigmatizar, nos va a decir que estamos haciendo mal, ¿no? Que estamos rompiendo con esto, como bien dice aquí en la diapositiva, estamos rompiendo con estos roles, estos estereotipos que han sido plasmados sobre nuestros cuerpos y que además nos están dictando cómo debemos ser, qué cosas debemos hacer y cómo la sociedad, de acuerdo a cómo nos ve en la vida cotidiana, va a pedirnos o va a exigirnos ciertas cosas, ¿no? Es decir, si una niña de repente dice, yo quiero practicar artes marciales, pues se le va a decir que no, que está mal, quizás hasta que es una niña anómala, ¿por qué? Pues porque justamente la sociedad, en este caso nuestra sociedad mexicana, pues nos ha dicho, ¿no? Tenemos un rol como mujeres, hoy específicamente voy a hablar de las mujeres, en alguna ocasión si se pudiera podemos hablar cosas maravillosas también de estos hombres, de estos aliados que podemos ir encontrando a lo largo de nuestras vidas, de estos hombres que se están replanteando y están cuestionando estos modelos, como bien decía, tradicionales de lo que es una mujer o lo que es un hombre, ¿no? Y entonces en este sentido, pues vamos viendo que a las mujeres este rol tradicional nos dice que debemos ser madres, nos dice que nos debemos casar y por ahí nos dice que el estereotipo es que nosotras vamos a ser bailarinas, ¿no? O que debemos estudiar ballet y que a partir de este estudio del ballet y de ciertas cosas, pues podemos ir posicionándonos, podemos ir rompiendo un poquito, ¿no? El deporte como tal no se ve como una opción para las mujeres en un primer momento. Hablo de hace muchísimos años, no del momento actual, y entonces hay toda una serie de mitos, de tabús que giran en torno a si una mujer debe estar en un deporte o no debe estar en un deporte, ¿no? Y la sociedad mexicana es súper interesante porque nos clasifica a las mujeres en dos bloques, ¿no? O somos las mujeres buenas, que cumplimos este rol que tenemos del lado izquierdo, o somos estas mujeres anómalas, ¿no? Un poquito, estas mujeres que vemos allá, las soldaderas, que históricamente en el mundo, desde la antigua Grecia, las mujeres hemos estado haciendo muchísimas cosas, ¿no? Hemos estado haciendo muchas cosas pero justamente ahí en este estar haciendo cosas, pues rompes con estas ideas tradicionales de solo estar o solo permanecer en un espacio en el cual tienes un objetivo de vida que a veces ni siquiera es tu objetivo. Es un objetivo de vida que alguien en una sociedad, en una familia, en un momento histórico en el que vives planteó y que se supone debe seguir al pie de la letra, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas rompiendo este objetivo? Pues empezamos a ver a mujeres que de repente tomaron las armas, alzan la voz. En esta imagen que tenemos una mujer, en este caso específico, por mi historia de vida, una mujer karateca, pero puede ser cualquier mujer que practica un arte marcial, ¿no? Y que entonces esta mujer, en automático que rompió este estereotipo, me voy a casar, voy a tener hijos, quizás sí los voy a tener, quizás sí me voy a casar, quizás me voy a emparentar, pero es una decisión que yo quiero, no una decisión que la sociedad está tomando por sobre mi cuerpo. Y que entonces cuando yo decido que el ballet es un deporte maravilloso, es un arte, es una bella arte, pero para mí no gracias, ¿no? Yo decido que para mí las artes marciales son algo padrísimo, yo decido que quiero ser atleta, yo decido que quiero ser triatleta, yo decido que quiero ser nadadora, yo decido que quiero ser cualquier otra cosa menos lo que la sociedad dicta sobre mi cuerpo, pues en la sociedad en automático nos clasifica como mujeres anómalas, ¿no? Estas mujeres que vamos rompiendo las normas y que hay un montón de estereotipos y de cargas culturales, ¿no? Seguro han escuchado frases como las mujeres calladitas se ven bonitas, es decir, las mujeres que están en esta categoría son maravillosas. Una mujer es hermosa mientras no habla, porque cuando habla empiezan los problemas con estas mujeres. Seguro han escuchado frases como con estas mujeres que toman decisiones por aprender artes marciales o aprender algún deporte que estaba considerado como un deporte masculino y que en automático se dice, ah, no, entonces esas mujeres son medias marimachas, son machorras, esas mujeres lo que necesitan es, de repente cuando hablamos de edades como en la juventud o en la adultez, en la primera etapa de la adultez, pues esa mujer lo que necesita es un hombre, ¿no? Un hombre que le diga o que la meta a su casa y que le diga que hay otras cosas que puede o que tiene que hacer, ¿no? O esta mujer que al hacer estiramientos, al estar haciendo combate cuerpo a cuerpo, al estar teniendo contacto su cuerpo con el cuerpo de otra persona con golpes, pues en automático ya no va a poder, ya no es vista como una mujer tierna, suave y delicada, ¿no? Con este rol o con este estereotipo, sino es una mujer fuerte, es una mujer muy cercana al mundo masculino y que como tal es una mujer cercana al mundo masculino, pues es una mujer con la que hay que tener ciertas reservas, ¿no? Y es bien interesante como a lo largo de la vida de las jóvenes, de las mujeres que practican artes marciales, de las chicas que yo acompañé en este proceso durante tantos años,
pues los novios o los chicos que se acercaban a veces como que tenían sus reservas, ¿no? Porque decían, no, no, cuidado porque me vaya a golpear, ¿no? Cuidado porque es una mujer que sí tengo que marchar bien, ¿no? Es decir, que tengo que hacer las cosas bien, porque es una mujer que tiene carácter, es una mujer empoderada, es una mujer diferente, y que cuando uno va conociendo las historias de las niñas, de las jóvenes que se van sumando, dices, es una mujer que está decidiendo que no le gusta el ballet y que le gustan las artes marciales. Es la única gran diferencia, ¿no? Y que por supuesto está modificando esa estructura social en la que la estaban educando, ¿no? Bien, para ir contextualizando un poquito antes de aterrizar en mi historia personal, pues bueno, un poquito de qué ha pasado en el mundo con la historia, con la historia y con las mujeres, ¿no? En los Juegos Olímpicos, en la antigua Grecia, solo participaban hombres, como bien sabemos, solamente se pensaba o se consideraba que los hombres eran los únicos que podían participar. ¿Y por qué? Por las cuestiones somatotípicas, es decir, por el tipo de cuerpo, y de acuerdo al cuerpo de los hombres, pues bueno, estos podían o no participar, y los hombres iban a tener un reconocimiento, no iban a tener este reconocimiento, iban a tener un estatus social, sociocultural, por encima del resto de los hombres de un grupo, ¿no? Por ahí también, por supuesto, se decía que solamente las mujeres que estaban casadas eran las que podían llegar y podían presenciar estas competencias. Las mujeres solteras tenían prohibido entrar a estos espacios, estos recintos en donde iban a encontrar hombres, esta confinación masculina, ¿no? Por ahí se dice que las mujeres, por supuesto, no es algo reciente. Históricamente hablando, se dice que las mujeres, pues por supuesto decían, yo también tengo cultos a mi cuerpo, también me gusta moverme, también me gusta practicar ciertas actividades. Y se dice que las griegas fueron las primeras mujeres que organizaron unos juegos que se llamaron los Juegos Éreos. Y estos juegos se practicaban, se organizaban también cada 4 años, ¿no? Y entonces acá empezamos a ver cómo no es algo que sea nuevo, como de repente nos han dicho, ¿no? Bueno, las mujeres en México, a partir de los 80s, empieza como el boom de las mujeres en las artes marciales. Sí, pero no solamente en México, sino en el mundo, a partir de los 60s empieza un movimiento mundial donde las mujeres empiezan eh, a alzar la voz, empiezan a posicionarse, empiezan a tomar la palabra y a decir, bueno, yo también quiero hacer otras cosas, ¿no? Yo también quiero cambiar un poquito esta idea que tienen de que solamente puedo jugar tenis con una falda larga y puedo ponerme ropa que sea mucho más accesible para practicar el deporte que yo quiero, ¿no? Es decir, empezamos a ver cómo las mujeres empiezan a tomar un papel mucho más activo y dejan de estar en esta idea romántica en que las mujeres no hacen deportes o no realizan ciertas actividades porque pueden tener un daño a su cuerpo, ¿no? Pues históricamente vemos cómo las griegas empiezan a alzar la voz y dicen, nosotras queremos hacer cosas, ¿no? Queremos empezar a posicionarnos. ¿Por qué se habla hasta apenas de estas griegas? Pues porque como bien sabemos, la historia, no por una cuestión 100% de una lucha de poderes que por ahí se inventa o se está marcando mucho en los medios de comunicación de hombres contra mujeres, sino más bien porque las mujeres como tal, las mujeres solteras o las mujeres no teníamos como esta representación tanto en el ámbito público. Las mujeres estábamos pensadas para el ámbito privado, es decir, para la casa, y como tal, si estábamos confinadas en un espacio cerrado, pues no podíamos interactuar con otras, ¿no? A menos que, como lo decía hace rato, que pues hubiera un hombre que estuviera cerca de nosotras. De ahí estas ideas también de la importancia del matrimonio, ¿no? ¿Para qué? Para que a la mujer, quien le va a dar este reconocimiento social, este estatus social, pues sea un hombre que va a estar a su lado y que a partir de este reconocimiento, pues ella pueda interactuar o pueda salir al mundo sin que sea vulnerable su ser como mujer, ¿no? Como este sexo débil, como este rol que se había preasignado. Y decían entonces en este sentido que se pensaba que las mujeres no habíamos hecho muchísimo, no habíamos levantado la voz, como las filósofas, no habíamos escrito, habíamos tenido que utilizar un seudónimo para poder escribir, como el caso de Sor Juana, sino que ahora que se hacen los estudios, se avienta uno clavado a la historia, pues nos estamos dando cuenta que por supuesto que las mujeres, al igual que los hombres, pues hemos construido las bases de esta humanidad, ¿no? Y como tal, ciertamente, si no se nos permitía, las mujeres empiezan a crear espacios en los cuales dicen, este espacio es para mí, este espacio es nuestro, y a partir de este, pues vamos a empezar a alzar la voz y a decir, aquí estamos. Para la Edad Media se dice que las mujeres el único deporte que podían practicar, por supuesto de clases altas, era la caza, ¿no? Y entonces empezamos a ver que las mujeres que en un primer momento habían tomado estos espacios en estos juegos,
pues son silenciadas históricamente y luego aparecen por ahí en la Edad Media, pero con características específicas, ¿no? Entonces, específicamente para la caza. Luego se habla de que para 1896 se habla de que la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos estaba prohibida y justamente otra vez esto genera un movimiento de mujeres en el cual ellas empiezan a decir, oigan, acá estamos y por lo tanto vamos a juntarnos y vamos a hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Y entonces en este sentido se habla de que las mujeres se les empieza a invitar por primera vez a los Juegos Olímpicos, ¿no? Ya no había esta condición de que solo podías ir si estabas casada o eras soltera, si eras soltera no podías ir, sino que se les empieza a invitar y se les empieza a abrir estos espacios. Seguro han visto fotos donde hablamos de tenis, hablamos de cricket, hablamos de ciertos deportes considerados en donde no iba a tener un impacto directo sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hablamos de los estudios que eran muy escuetos, científicamente hablando, hacia los cuerpos femeninos, ¿no? La relación entre ciencia y deporte estaba en desarrollo y por lo tanto se pensaba que pues no, no iba a ser tan fácil que una mujer pudiera acceder a ciertos espacios, ¿no? Se habla por ahí entonces de la inclusión de las mujeres en algunos deportes, pero es bien interesante, seguro ustedes conocen o han escuchado la historia de esta primer maratonista norteamericana, donde ella rompe en los 50, rompe esta idea tradicional un poco romántica de que las mujeres no podíamos correr una maratón, ¿no? Y entonces es bien interesante porque uno se mete a la historia de vida de ella y encuentra que el argumento principal que decían era, las mujeres no pueden correr, por eso ahí dice, el atletismo está prohibido, las mujeres no pueden correr porque se les puede caer la matriz. Y entonces una mujer no puede aguantar una carga, un trayecto tan largo como lo van a hacer los 42 kilómetros, 192 metros, por lo tanto está prohibido, ¿no? Y entonces empieza esta mujer a entrenar con un médico y con su esposo, y le preguntan entre ella y su esposo al médico, ¿hay algún daño físico que realmente me pueda generar correr? Es decir, ¿puedo perder mi matriz por correr? Y el médico, muy aventurado, dice, no, y vamos a entrenar, y yo voy a ser tu coach, y vamos a hacer todo, ¿no? Y entonces ella empieza a llevar un seguimiento de un entrenamiento y demás, y empieza a estar a un lado de ella el médico, y se dice que se inscribe, pero para inscribirse tiene que utilizar las iniciales de su nombre nada más, porque solamente hablamos de que la maratón era una prueba masculina. Y entonces cuando la ven, justamente que ella va corriendo en cierto kilómetro, se acercan los jueces, ¿no? Se acercan los jueces para acercarla por todo este impacto social, cultural, político que iba a tener que una mujer estuviera en una competencia, ¿no? Y entonces cuando se acercan los hombres, maravillosamente los aliados, se suman y dicen, no, déjenla que ella termine. Su esposo y el médico dicen, nosotros estamos aquí, somos como los responsables sociales de esta chica, de esta mujer, por lo tanto, nosotros nos vamos a acercar, ¿no? Entonces ella termina la maratón y se dan cuenta que finalmente es como esta punta del iceberg que a veces se ha tenido en todos los deportes, donde las mujeres han ido picando piedra y decir, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, aquí estamos y aquí seguimos. Hace un año todavía esta maratonista, esta primera mujer que corre una maratón, vuelve a correr y dice, bueno, es maravilloso ver que ahora hay muchísimas mujeres que estamos compartiendo esta misma pasión por este deporte como muchos otros, ¿no? Se habla también de esta discriminación que se ha tenido en algunos deportes o en el mundo del deporte hacia las mujeres, ¿no? Entonces las mujeres por ahí en 1922 al 26 montan los Juegos Mundiales Femeninos. Entonces por primera vez las mujeres dicen, bueno, no nos quieren en estos espacios masculinos, vamos a crear unos espacios femeninos, ¿no? Y entonces cuando ellas empiezan a crear estos espacios femeninos, pues los hombres se sienten un poquito sienten que estas relaciones sociales que establecemos los seres humanos, se dice que son relaciones de poder, ¿no? Este poder que es invisible, este poder que no vemos, este poder que utilizamos en la forma en que hablamos, en la forma en que nos relacionamos, este poder que está presente en los medios de comunicación, en las canciones. Por ahí decimos los que estudiamos violencias, estas microviolencias simbólicas que no se ven, donde con una miradita controlas al otro, donde con una palabra, donde con una sonrisa y después una palabra muy fuerte puede herir al otro, controlan a las mujeres, ¿no? Y entonces a partir de estos contextos micromachismos, como los llamamos ahora, se dice que estas mujeres dicen, bueno, ¿sabes qué? O sea, si no me quieres en este espacio masculino, voy a crear, ¿por qué no con otras mujeres? Un espacio donde podamos crear estos Juegos Mundiales Femeninos, ¿no? Y entonces a partir de esto empiezan ellas a juntarse, a congregarse, y se habla de estos juegos, ¿no? Por ahí de 1922, 1926. En el caso mexicano, históricamente hablando, se dice que después de la Revolución,
empiezan los movimientos de mujeres, donde las mujeres empiezan a decir básicamente, pues existimos, somos sujetas de derecho, y como tal, pues empieza toda una lucha, ¿no? Que por ahí en los 50 vemos este derecho al voto, ¿no? Este logro que tienen. Y que justamente podemos decir que este empieza a ser como este parteaguas en el que las mujeres empiezan, nuestras antecesoras, empiezan a pelear y empiezan a decir, queremos una igualdad en el sentido de que las cosas que hacemos, las cosas eh, en las que nos queremos inmiscuir, igual que nuestros compañeros, igual que mi pareja, igual que mi hermano, igual que mi papá, y por qué no en el deporte, queremos ser reconocidas, ¿no? Queremos que nos escuchen, queremos que nos dejen de ver como un objeto, queremos que nuestro cuerpo no sea visto como un objeto sexual, es decir, se dice desde los estudios sociales que queremos que no nos objetivicen y queremos que nos vean como una mujer que puede practicar lo mismo que está practicando un hombre, ¿no? Y entonces aquí se dice que empieza este camino hacia la igualdad, como ahí lo planteo, en esta relevancia de queremos ser reconocidas, queremos tener un salario, en el caso de las mujeres, de las atletas que se dedican y que son de alto rendimiento, y dicen, bueno, así como está recibiendo mi compañero un salario, pues ¿por qué no yo recibirlo también, no? Queremos tener esta seguridad de estar practicando un deporte y que no se atente contra nuestra individualidad, que no se violen nuestros derechos humanos, que no se violen nuestros derechos, que no se crea que porque yo soy una mujer, en automático tengo que seguir el rol tradicional y que cuando, como el caso de Paola, esta atleta mexicana, cuando ella decide ser mamá, Gatorade le retira el patrocinio, ¿no? Porque dicen, los acuerdos que teníamos no estaba que ibas a ser mamá, ¿no? Y antes de tomar esa decisión nos tienes que avisar a nosotros. Y ella por ahí manda un tuit maravilloso en el que dice, bueno, sí, yo sé que tengo un contrato con ustedes, pero solo estoy hablando de máximo un año, 9 meses de gestación, y en 3 meses está estudiado que yo, no importa si tuve un embarazo, mi nivel de rendimiento puede incluso subir, ¿no? Y entonces ella se vuelve a posicionar, vuelve a ganar y al par de días después de este tuit en el cual cuestiona una cuestión de discriminación por sus patrocinadores, ofrecen una disculpa pública y dicen, bueno, tienes razón, estamos en otro momento histórico, creemos y confiamos en ti, por algo te hemos apoyado a lo largo de estos años, ¿no? Y entonces las mujeres estamos empezando, o todas las mujeres, en el caso de las artes marciales, que fuimos precursoras, ayudamos a ir tirando todos estos estereotipos de los que les he venido hablando y empezamos en esta lucha contra la discriminación de género, ¿no? En mi caso, que les voy a contar un poco acerca de mi vida, jamás yo lo vi como una discriminación hasta que, porque estaba estudiando, porque estaba muy pequeña y demás, pero fue muy interesante cómo fue cambiando la situación, ¿no? Cómo yo me fui cuestionando a partir de cómo el karate llega a mi vida y cómo yo a partir de esto pues he ido replanteando, he ido reescribiendo mi propia historia personal y en algún momento, bueno, si alguien está interesado, escribí un estudio autobiográfico sobre el karate en mi vida, ¿no? Sobre todas las cosas pues que el karate me ayudó, todas estas puertas, todas estas formas en las que me enseñó a entender la vida de una manera tan diferente, toda esta disciplina que marcó en mi vida y que de repente, pues bueno, me traía de cabeza cuando yo llegaba a otros espacios, ya como profesionista, en los que la gente no suele ser tan disciplinada, ¿no? En los que te dan una instrucción y tú sabes que la vas a ejecutar y la gente o el común de la población que no estamos acostumbrados, pues está criticándote, estás como picando piedra, estás peleando contra pared porque la gente te dice, no, o sea, es que ¿por qué lo haces así? ¿Por qué eres puntual? ¿Por qué haces las cosas de esta manera? ¿Por qué quieres que todo tenga un orden? Pues porque justamente las artes marciales te forman para la vida. En mi caso, bueno, comparto ahí una foto, yo estudié en una escuela secundaria, y mi primer acercamiento es cuando yo llego a la escuela secundaria, ¿no? En un primer momento, como muchos de ustedes, como muchos papás, como muchos peques que ahora practican, pues yo pasé por muchos deportes. Mi primer acercamiento fue en un curso de verano, y ahí yo podría decir que fue un desfile de deportes, desde gimnasia, desde natación, desde ciclismo, desde que mis papás me regalaron una bicicleta y el acuerdo con mi mamá era voy a salir, pero a pasear a la bicicleta, no yo en la bicicleta, porque no me gustaba. No había encontrado este gusto y esta pasión por el deporte, ¿no? Entonces para mí era así como, tengo que ir al curso de verano y pues mis papás me están mandando y pues bueno, voy, ¿no? Como en esta cuestión de, no, no lo quiero hacer. Mis papás estaban muy interesados en que yo aprendiera y tomara una disciplina. Una de las cosas que he platicado con ellos es que a veces las formas no son las mejores para que nosotros
nos enamoremos de un deporte, sea cual sea, ¿no? O sea la actividad que sea. Cuando a mí me decían, ponte a leer, yo decía, "Bah, qué flojera, ¿no?" O fue uno de los retos más importantes que tuve en mi formación profesional, porque yo no lo veía en mi casa, yo veía los libros, como pueden ver aquí atrás, ¿no? Yo veía los libros, ahora estos son míos, ya no son los de casa. Pero yo veía los libros para decía, pues están bonitos, ¿no? Pero yo no veía que se sentaran o que nos sentáramos en familia a leer. Yo no veía que mi familia estuviera practicando un deporte, me llevaban y me observaban, pero yo no los veía practicarlo. Yo creo que a veces es esta idea de que mi hijo haga lo que yo no hice, pero a veces sí tienes que acompañar y tienes que ponerte los tenis y tienes que sudar el karate y sudar el dobo, sudar el uniforme y decir, bueno, quizás que yo le tengo que preguntar a mi hijo, a mi hija, si le gusta este deporte, lo voy a apoyar. Y yo recuerdo perfecto que cuando llegó la invitación de mi entrenador en ese momento, bueno, de mi futuro entrenador, el sensei Sócrates Melgar, dijo, una vez que ustedes tomen la decisión de entrar, deben plantearse un primer objetivo, ¿no? Recuerdo perfecto que llegué a casa y entonces le dije a mi papá, quiero aprender karate, y me dijo, ok, está bien, si tú lo decides. Me dijo, solo te voy a decir una cosa, Mónica, lo que se empieza se termina. Necesito para el fin de semana, eso era un lunes, necesito para el fin de semana que me digas cuál es tu objetivo, porque no vas a seguir probando 20 deportes cuando todo estás dejando, ¿no? Entonces yo dije, juré y perjuré que ese iba a ser mi deporte por un ratote, y pues así fue, ¿no? Pero mi primer objetivo fue, quiero llegar a cinta negra. Y me dijo mi papá, a ver, ni siquiera sabes de cuántos años, mejor vamos a hacer un objetivo a pequeño, a corto plazo. Y entonces creo que he ahí en el momento, uno de los momentos más importantes de mi vida y creo que de la vida de muchos atletas, cuando tus papás te ubican en el aquí y en el ahora y te dicen, deja de fantasear, vamos a ser honestos y entonces vamos a plantear un pequeño objetivo. ¿Para qué hacer un objetivo tan grande? O este objetivo que está a futuro lo puedes ir particionando, ¿no? Y entonces cuando lo particionamos, que mi primer objetivo sea llegar a cinta amarilla y después vemos qué pasa, ¿no? Cuando yo empiezo ya en esta transformación, en este acercamiento del karate a mi vida, pues wow, pasan mil cosas, ¿no? Pasan mil cosas como que entonces yo quería irme de fin de semana con mis primas y me decía mi papá, ¿hiciste un compromiso contigo, no conmigo? Dijiste que ibas a estar entrenando, sorry, te quedas, no puedes quedarte con tus primas, vete a entrenar, ¿no? Oye, papá, es la fiesta de la abuela y no quiero ir a karate porque mis clases eran solo fines de semana, sábado y domingo. Entonces yo decía, no, 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 es domingo, yo quiero dormir, no quiero ir a entrenar. Y me decía, sorry, hiciste un compromiso, lo cumples, ¿no? Entonces creo que es súper importante cuando uno empieza a hacer este equipo con el entrenador, cuando uno como papá o como mamá dice, va, me duele en el alma a lo mejor que no se quede con la abuela o que no se quede con las primas porque le encanta, pero tengo que acompañarla en esta decisión que está tomando, porque creo que la secundaria, la primaria, son esos momentos en los que los niños los podemos guiar y podemos acompañar y podemos crearle todos estos buenos hábitos que van a ser para el resto de la vida, ¿no? ¿Qué cosas me dio a mí el karate cuando estuve en la secundaria? Pues bueno, finalmente podría contar mil aventuras como las de todos ustedes, mil historias de esa etapa tan bonita. Pues me dio muchísima seguridad, me enseñó a tener confianza en mí misma y me ayudó a crear hábitos, hábitos que yo no tenía, hábitos en los que yo podía, pues estaba acostumbrada a dejar a veces las cosas botadas, porque pues finalmente yo decía, pues no pasa nada, ¿no? O sea, en la vida académica sí, porque sabía que tenía un promedio y demás, pero en la vida deportiva, pues para mí ni existía lo que era la vida deportiva, ¿no? Para mí era así, "Bah". O sea, voy, pico un ratito un deporte y me voy y demás, hasta que me sentaron y me leyeron la cartilla, como se dice, ¿no? Yo entonces entro a karate cuando tengo 12 años y de ahí tengo una vida en karate durante 20 años ininterrumpida, ¿no? Ininterrumpida y llena de altibajas, como la de todos los seres humanos, como la de todas las personas. Y me pasa algo bien interesante, que yo aprendo en esta etapa de la secundaria lo que es un karate formativo, ¿no? Un karate en el que me van enseñando a lograr metas, mi primera cinta amarilla, mi amarilla avanzada, mi cinta verde, me enseñan lo que es una competencia, yo le tenía pavor a las competencias, decía competencia y como muchos peques, ¿no? Me daba taquicardia y decía que no y me sentía mal, pero me decían, tienes que aprender a vencerte a ti mismo. No pienses en tu oponente, piensa en ti. Y entonces es cuando yo empiezo a darme cuenta que me gusta, que es algo que me apasiona y hago un nuevo convenio con mi papá y le digo, ya no quiero solo llegar a cinta amarilla, cinta verde, me quiero quedar hasta cinta café, ¿no? Y él me dice, bueno, ¿estás segura? Ahora que ya sabes un poco más, habla con tu sensei, con tu entrenador
y vayan creando como toda esta idea de hacia dónde va, ¿no? Mi mamá siempre estuvo a un lado, acompañándome, apuntalándome en este proceso. Tengo 2 hermanas. Mis hermanas también se meten a karate y también una de ellas tiene muchísimo más talento, tuvo muchísimo más talento en ese momento que yo. Y yo decía, ay, casi, casi de rayos, ¿por qué yo no soy ella, no? Porque lo que ella hacía en un ratito, el sensei lo explicaba y le salía padrísimo, a mí me tomaba hasta 2 sesiones o 4, ¿no? Y medio que me salía, ¿no? Con esta cuestión de hay que entrenar, hay que entrenar, hay que entrenar. Y yo decía, pues es que ya entrené, ¿no? Yo quería que a la repetición 15 me saliera, por supuesto. Con el paso del tiempo uno entiende por qué hay que entrenar y por qué hay que pulir como un diamante, ¿no? Pulir y pulir y pulir y brilla, da un brillo excepcional y de repente, ¡fum!, otra vez se opaca y hay que volver a limpiar, volver a entrenar y seguir buscando, ¿no? Que esta luz se mantenga por mucho más tiempo. Cuando llego al bachillerato pasa algo bien interesante. Yo entro al bachillerato y mi sensei en ese momento, mi sensei Sócrates, decide que no puede seguir en el dojo, en nuestro grupo que se llamaba Técnica 50, y wow, ¿no? Entonces viene uno de los grandes cambios en mi vida. Entonces aprendo el karate formativo, aprendo el karate deportivo, aprendo este karate competitivo y empieza mi aprendizaje como entrenadora. Les prometo que hoy me da risa, pero en su momento era espantoso para mí. Cuando el sensei Sócrates dijo, yo no voy a seguir, pidió a otro sensei que fuera a suplirlo. Este sensei no pudo y entonces el director de la Federación de Shotokan Karate International Federation, en este caso SKIF Puebla, estaba yo con el profesor Miguel Romo, Rodríguez Moreno. Él dice, bueno, ¿quién es la persona que tiene mayor grado? ¿Quién es la de mayor jerarquía en las cintas? Yo ya era cinta café y entonces dice, bueno, vas a dar un paso al frente y da un paso al frente otro de mis compañeros, no otro senpai, los dos senpais, los dos que seguíamos en la jerarquía de karate, ¿no? Y entonces en ese momento dice, bueno, los dos van a ser los nuevos senpais y se van a hacer cargo del dojo, ¿no? Yo decía, por supuesto, no. Yo recuerdo mucho que en ese momento yo me sentía muy bien cuando me dijeron, da el paso al frente, pero en cuanto me pusieron la responsabilidad de ser entrenadora, dije, no puedo, yo quería desaparecerme. Y fue una etapa súper interesante porque me permitió conocerme desde otro punto de vista. Yo ya me sentía súper pro porque era karateca, porque competía y había ganado algunas cosas, pero realmente es que me di cuenta que yo les conocía muchísimo, ¿no? Y cuando me empiezan a enseñar, yo pasé por un proceso en el cual de repente tartamudeaba, me daba mucho miedo. Pasé por un proceso en el cual yo decía, diablos, ¿qué hago aquí? Me voy a ir de karate, ya no quiero. Pasé por un proceso en el que me enseñaron desde cómo dar órdenes, desde cómo pararme, desde cómo amarrarme el karategi. Ya lo sabía hacer, pero no como entrenadora. Empezaron a pulir esa parte de mí, a enseñarme desde cero, lo cual agradezco muchísimo al sensei Miguel y al sensei Ricardo en ese momento, que fueron mi mano, bueno, ellos fueron mi pilar y yo me convertí como en su sombra por un ratote. El sensei Miguel me lleva al Tecnológico de Puebla, al ITP, al equipo de entrenadores, y me dice, bueno, tienes que aprender todo, ¿no? Tienes que aprender desde cómo funciona el cuerpo humano, desde cuáles son estas técnicas, cómo se habla, tienes que aprender marcialidad, tienes que aprender imagen sobre tu propio cuerpo. Y yo decía, rayos, ¿por qué dije que sí, no? Recuerdo mucho una ocasión en la que me dicen, pasa a dar el calentamiento, y en mi grupo, a pesar de que yo era la senpai, yo no daba el calentamiento porque lo daba mi compañero. Yo siempre estaba así como por mi decisión también, y quizá a veces porque no te empujan, por mi decisión era pues que lo haga él, ¿no? Que lo haga él, que lo haga el chico, ¿no? Entonces mi compañero hacía casi siempre todo y yo llego al TEC y el sensei me dice, pasa, Mónica, y tú vas a dar el calentamiento. Y yo, estoy afónica, a ver cómo le haces, pasa. Nadie se va a mover si tú no le dices qué se hace y cómo se hace, ¿no? Y entonces empiezo con todo este proceso, con todo este aprendizaje constante todo el tiempo, fotos de este primer equipo del que les hablo. Empiezo con todo este proceso y con toda esta búsqueda y con todo este conocimiento y con toda esta apropiación de lo que es ser un entrenador. Y pues me doy cuenta que es un mundo maravilloso, pero también yo decía, Sensei, ¿cómo hago para enseñarle una kata a alguien, ¿no? ¿Cómo hago para transmitir esta técnica, ¿no? ¿Cómo hago para absolutamente todo? Y el sensei siempre estuvo a mi lado y siempre me decía, no te preocupes, poco a poco lo vamos a ir haciendo, poco a poco lo vas a ir aprendiendo, ¿no? Fueron más de 6 meses que yo tuve al sensei cada fin de semana, al sensei Ricardo en mi dojo, se llamaba Técnica 50, como lo ven ahí, y hasta que logramos, digo, de manera
en equipo, logramos hablar con el profesor Ishikawa, Hiroshi Ishikawa Toda, que es el representante de México y de América Latina, y entonces él ya empieza a reconocerme como instructora, ¿no? Entonces, cuando ya me empieza a reconocer como instructora, ya me empieza a reconocer como esta chica que empieza a tener este gusto, esta necesidad de aprender, de estarse moviendo, de estar haciendo cosas, y yo ya me sentía mucho más segura. Entonces, hablo con mi ex sensei, con Sócrates Mera, y le digo, bueno, ya no quiero que mi grupo, que el grupo que tú me heredaste se llame Técnica 50, sino voy a hablar con el profesor Ishikawa para que el dojo se llame Grupo o Dojo Miyazaki. Miyazaki es el pueblo en Japón en el cual nació el profesor Ishikawa. Entonces yo hablo con él en una cena de instructores y le planteo, ¿no? Le digo, Sensei, ¿puede autorizarme? ¿Puedo utilizar el nombre de su poblado en el dojo? Sí, por supuesto, Mónica, hágaselo. Y a partir de entonces nace o surge este grupo, ¿no? El grupo Miyazaki como tal, que bueno, por supuesto fueron 18, 20 años de tener este nombre, y como tal perdimos el nombre de Técnica 50 para sumarnos a este grupo, ¿no? Al grupo Miyazaki. Aunado a todo esto, pues bueno, yo decía, toda esta búsqueda, todo este encuentro, todo este aprendizaje constante, y pues bueno, llego a la universidad, termina la preparatoria, esta etapa maravillosa en la que yo dedicaba 3, 4 horas de mi vida. En este karate competitivo yo tuve mis primeros acercamientos al deporte, al karate federado, y logro entrar a la preselección, ¿no? Y logro ir a algunas competencias selectivas con WAP, con Shitokai, y bueno, quedo en algunas competencias, y entonces empieza como otra búsqueda en la cual yo decía, wow, estoy empezando a ver toda esta disciplina, todo este aprendizaje para mi vida, y empiezo a decir, me gusta, ¿no? Me gusta y me encanta esta forma en la que entonces yo ya empiezo a apropiarme, ahora sí, del karate. Incluso yo por ahí platicaba con mis papás después de muchos años y me decían, es que era el momento en el que ya te decíamos, Moni, ya no más karate, o sea, ya haz otras cosas, ¿no? Llegó la universidad y como tal, pues dedícate a la universidad. Y yo decía, no, a ver, espera, pero si otras personas, si otras mujeres han podido con la universidad o están pudiendo con el trabajo, que eran cintas cafés en ese momento igual que yo, ¿por qué yo no, no? Entonces mi aliciente empiezan a ser como estas mujeres, empiezan a ser mi motor. Y yo dije, pues sí, por supuesto va, ¿no? Y entonces en este sentido yo empiezo, me meto a la universidad como tal de lleno y aprendo una de las cosas más importantes, administrar mi tiempo. Y administrar el tiempo yo creo que si uno no practica un arte marcial o un deporte o no es un atleta, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque la gente normalmente te dice, ¿cómo es que te alcanza el tiempo para hacer tanto? Y tú te volteas, sonríes y dices, pues así, normal, ¿no? O sea, hasta me sobra tiempo para ver una serie en Netflix o me sobra tiempo para X cosa, ¿no? Y cuesta trabajo, por supuesto que cuesta trabajo porque yo aprendí y viví esta etapa tan bonita, tan apasionante de competidora. Logro entrar a la selección, a la selección del Estado de Puebla y luego a la selección regional y luego a la selección nacional. Y es bien interesante cómo de repente yo decía, ¿a qué hora voy a hacer otras cosas, no? Es decir, mi vida personal de repente de salir con una persona, en mi caso como antropóloga, de empezar a hacer trabajos de campo, llega el momento en el que me preguntan las investigadoras, las maestras, ¿te quieres dedicar al campo o a la ciudad como antropóloga rural o antropóloga urbana? Mi primera idea cuando yo entré a estudiar antropología era, yo quiero ser antropóloga rural, pero cuando yo tengo que sopesar el dejar karate o el seguir en karate, yo decido ser antropóloga urbana, ¿no? Y entonces cuando yo decido ser antropóloga urbana, se abren un sinfín de posibilidades y yo empiezo a hacer mis primeras investigaciones en el 97 desde lo que es la antropología del deporte, ¿no? Y empiezo a darme cuenta, y hay muchísimos autores, mucha banda que ha trabajado esto, y empiezan ellos a hablar del cuerpo, ¿no? De estos usos del cuerpo, de estas investigaciones que se han hecho, básicamente en Francia y en otros países. Y bueno, a mí me empieza a apasionar, de ahí que yo empiezo a estudiar francés como mi segunda lengua, porque me empieza a apasionar cómo es que otros investigadoras, cómo es que otros investigadores están estudiando el cuerpo de un deportista, están estudiando todo lo que hace, todo lo que conforma un deportista, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no solamente me dedicaba a estudiar la licenciatura, sino también me dedicaba a entrenar como competidora, pero también me estaba empezando a dedicar ya de tiempo más completo como entrenadora deportiva, ¿no? Y entonces me convierto en una mujer muy disciplinada, en una mujer que tenía horarios. Por supuesto que también, como todo universitario, había días en que yo decía, no quiero entrar a clase, pero entraba por acá a mi
mi angelito y mi diablito, de bueno, si no entras, causas, efectos. Esta puede ser la consecuencia de esta decisión y tú decidiste, porque tú quieres, tú decidiste estar haciendo este deporte que te apasiona, hazlo. Y si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Y entonces, como también ya estaba dentro del deporte federado, ya pertenecía a la selección, pues tuve mentores mentores y tutores que estuvieron a mi lado siempre. El equipo de WAB nos puso nutriólogo, nos puso psicólogo del deporte, por supuesto a los coach, aparte de tener mis coach y mis entrenadores de Shotokan, tenía los de Shitokai y los de la Federación Poblana de Karate Do y de Puebla. Y entonces se ve muchísima gente que estaba detrás de ti que te decía, no puedes tener un promedio menor a 8.5, porque si no, pues bueno, te van a sacar de la selección, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tus horas de sueño, tienes que mantenerte al 100, ¿no? Y por el otro lado, mi compromiso como entrenadora, ¿no? Entonces, sí fue una etapa súper interesante esos 5 años de mi carrera. En el caso de antropología, ahora cambió el sistema, pero en el caso de antropología se estudiaba de 5 a 7 años y yo lo estudié en 5 años, 5 años y medio, sin tomar un solo descanso desde el primer semestre hasta el día que salí, justo por esta cuestión de la disciplina y por esta forma en la que yo quería, pues, ir marcando, ¿no? Como ir haciendo cosas diferentes. Bien. Cuando yo termino mi carrera, cuando yo estoy a punto de terminar la universidad, estoy en el último cuatrimestre, pues resulta que se abre un club deportivo en el oriente de Puebla, ¿no? Este club después se va a llamar Deportivo Bosque San Sebastián. Y entonces pues yo empiezo a trabajar y empiezo a darme cuenta de que hay muchísimas cosas, ¿no? Hay muchísimas cosas que yo puedo hacer y empiezo a a sopesar muchas cosas. Pero por un lado yo decía, yo quiero trabajar como antropóloga, pues yo estudié para ser antropóloga, pero se abre esta puerta, yo estaba preparando mi examen de cinta negra en el 2000 y entonces se abre este club, de hecho aquí está la foto del club, en el cual pues yo voy a esta entrevista y yo realmente es que voy acompañando a mis amigos, a un exnovio en ese momento, y entonces dije, pues bueno, voy a la entrevista deportiva, ¿no? A la entrevista laboral. Yo llego con mi currículum como deportista, como atleta, como entrenadora, y pues mis amigos llegan con su currículum como especialistas en educación física, ¿no? Y cultura física específicamente. Y entonces cuando empiezan a hacer estas balanzas, empiezan a juntar currículums, paso por varios filtros y me invitan a colaborar en el club. Yo colaboré en el club desde un mes antes de que se abriera hasta el último día que estuvo abierto, ¿no? El Deportivo Bosque San Sebastián. Ahí empecé a trabajar con el equipo de niños. Yo había trabajado básicamente con un equipo de jóvenes en el Dojo Miyazaki. Sí teníamos niños, pero eran menos, ¿no? Y cuando yo entro al Deportivo Bosque San Sebastián, pues empieza una etapa súper interesante porque entonces me convierto en entrenadora, por ahora de niños, lo cual era un reto súper interesante, ¿no? Súper interesante porque pues me dediqué 5 años de mi vida específicamente a trabajar como entrenadora y de repente la gente, me refiero a mis papás, mis amigos, mi pareja en ese momento me decían, oye, pero eres antropóloga, ¿por qué no trabajas como antropóloga, no? Y yo decía, es que a veces creemos que nuestra vida profesional, nuestra carrera solo es una y que entonces solo hay un campo de trabajo, ¿no? Yo me di cuenta que podía hacer antropología del deporte, que la hice muchísimos años y fue súper apasionante, porque sabía cómo hablar con los papás, seguía estudiando, por supuesto, y tenía capacitaciones de primeros auxilios, tenía seminarios internacionales y nacionales de karate, bueno, ahí la foto de mi examen de cinta negra, me estaba preparando para hacer pues una cinta negra, no solamente quedarme con la idea de quiero ser cinta negra. ¿Por qué lo marco mucho? Porque aquí a un lado mío en la imagen aparece mi gran amiga Gaby Tobar. Nosotros fuimos las dos primeras mujeres de la Federación Esquí que hicimos nuestro examen para cintas negras. Fue todo un reto, fue algo apasionante, fue algo desgastante, por supuesto, porque entre que estaba yo terminando la universidad, estábamos preparándonos y nos costó mucho conseguir un entrenador que quisiera acompañarnos. En estos roles que yo he platicado al principio, en estos estereotipos, no se creía mucho en las mujeres, hay entrevistas de muchos senseis, hablo del caso de karate específicamente, donde ustedes las pueden encontrar en la red, donde ellos decían, pues las mujeres no le apostábamos a las mujeres porque llegaban solo a buscar al marido o solo a distraer, o buscar novio, ¿no? A distraer a los hombres. Entonces, como tal, no se confiaba tanto pues en nuestra palabra o en nuestra formación como budocas, como mujeres.
y se pensaba que pues solamente estábamos como transitando en lo que, ¿no? En lo que llegábamos a otro espacio. Entonces, conseguir un entrenador fue uno de los primeros retos. Yo agradezco mucho a Fer Mendoza, que fue mi entrenador para Cinta Negra, a Miguel Velázquez también, y ellos fueron los que dijeron, bueno, va, si ustedes quieren, nos dijeron a Gaby y a mí, si ustedes quieren, va, pero las vamos a tratar de una manera mucho más fuerte, ¿no? No vamos a estar con consentimientos ni demás. Algo bien interesante que también olvidé mencionarles, cuando yo estuve en la selección de Puebla, era súper interesante y súper complicado y doloroso, ¿no? Porque los mismos senseis nos decían, aquí no eres una mujer, aquí yo te tengo que tratar igual que un hombre, y los golpes y las patadas y los castigos en algún momento si llegaba a faltar o si llegaba tarde a alguna sesión, pues por supuesto se daban por igual, ¿no? Y entonces era todo un reto el poder estar ahí y el aguantarles el ritmo, ¿no? Porque de repente yo decía, no, pues sí, ya me cansé, ya me duele, ya no quiero. Y el sensei o los senseis se volteaban, el entrenador en ese momento nos decía, tú decidiste estar acá y por lo tanto tienes que asumir esa responsabilidad que tú pediste, eso que tú estabas demandando, ahora lo tienes. Entonces, como por qué estás acá, ¿no? Entonces, si eran como todas estas luchas de si quiero, ya no quiero, recuerdo de repente ir a fiestas y ir con un vestido y de repente decir, no, mejor me pongo un pantalón o ser madrina de algunas de mis amigas y llevar 20 moretones por todos lados, las pantorrillas, el ojo, algunas lesiones, que de repente yo decía, este precio es un precio alto, claro, hay muchas cosas que si yo regreso hoy al pasado, o si yo platico con mis compañeras de universidad, mis amigas, mis amigos me dicen, pues es que nunca estuviste en este evento, nunca estuviste en esta situación, nunca hiciste esto con nosotras, pero yo podría contar toda la otra parte, ¿no? Toda esta vida, todos estos estados, todas estas ciudades que yo conocí por el deporte, todas estas familias que me permitieron acompañarlas en este descubrimiento y en este aprendizaje con sus hijos, con sus hijas. Yo creo que siempre la vida te da como esta opción, como estos dos caminos, y tú eliges, ¿no? Y en los dos puedes encontrar cosas maravillosas y sacar cosas pues, súper positivas, y también puedes decir, no, ¿por qué me está pasando esto? Convertirte en la víctima, pero creo que no era mi caso, ¿no? Nunca fue mi caso y siempre fue, bueno, va, voy a hacerlo, voy a empezarlo y demás. En este sentido, entonces, cuando yo pues ya estoy trabajando como entrenadora deportiva, por ahí decido entrar a la maestría, decido de cerca y me aparecen en mi vida algunas cosas específicas, ¿no? Como el trabajo en derechos humanos, como el trabajo en los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres, y en algún momento me invitan a ser tallerista, ¿no? Y cuando me invitan a ser tallerista, pues para mí se convierte en algo súper bonito, porque pues entonces me doy cuenta que esa es mi pasión, ¿no? Que no solamente es el deporte, que si bien lo había hecho por muchos años, había logrado grandes cosas, puedo hacer otras cosas, ¿no? Puedo seguir picando piedra, puedo hacer cosas que pues pueden cambiar, por supuesto, mi vida. Y entonces empiezo a entender que el karate me forma, ¿no? Me formó no solo como competidora, no solo como entrenadora, no solo como jueza, como juez, sino me ayudó a formarme en toda mi vida, ¿no? Y que el karate ha estado presente, por ahí se dice, ¿no? Desde que yo tomé esta decisión y va a estar presente ahora que ya no lo practico como tal en un dojo, bueno, ahora por el confinamiento menos, pero como tal que ya no estoy en una federación y que de repente lo practico en casa o lo practico con mis amigas o practico o damos algunos talleres de defensa personal, pues ya es súper diferente, ¿no? Súper diferente porque es algo que te va a acompañar de tu vida. En mi vida como profesionista, entonces, decía, ya soy antropóloga, ya soy entrenadora deportiva, soy competidora y me empiezo a dedicar a la docencia a nivel medio superior. Y resulta bien interesante porque me preguntan, ¿no? Yo empiezo a cuestionarme porque mis papás me dicen, bueno, Moni, está padrísimo todo lo que haces en el club, pero pues no eres maestra de educación física, no estudiaste cultura física como tus amigos, ¿qué vas a hacer con la antropología, no? Y entonces yo eh, empiezo con este cuestionamiento a mí misma y digo, ¿qué es lo que sé hacer? Y entonces la respuesta estaba frente a mí, ¿no? Dije, la docencia, y me apasiona enseñarle a la gente. Claro que era otro tipo de docencia, ya no como tal iba a ser, ya no iba a ser entrenamiento, ya no iba a ser estar acompañando a los niños en este proceso, pero sí dije, esto me apasiona, y entonces llego a una escuela, llego a un colegio, al colegio cultural, y ahí es donde yo empiezo, ¿no? Empiezo como docente, llevo 18 años de servicio, y entonces empiezo
búsqueda en la que yo digo, puedo entretejer el ser entrenadora, el ser competidora, el ser una budoka, y además la docencia. Y entonces me empieza a apasionar muchísimo todo este mundo, ¿no? Una vez que yo entro a la docencia, pues me doy cuenta que los jóvenes han cambiado, los jóvenes siguen cambiando todo el tiempo, y decido entrar a una maestría, mi primera maestría, la maestría en sociología. Cuando yo entro a la maestría en sociología, yo por las mañanas voy a estudiar y por las tardes voy al deportivo, ¿no? Empecé a tejer este trabajo y los fines de semana al deportivo iba de lunes a domingo, perdón, de martes a domingo, pero los sábados y domingos yo decido seguir con mi grupo de fin de semana, Dojo Miyazaki, aparte del deportivo, y entonces empiezo a juntar a los chicos, empiezo a juntar a los peques, a este equipo de niños, a este equipo de kids, los empiezo a juntar con los jóvenes, ¿no? Y empieza a ser un reto bien interesante para los niños porque estaban acostumbrados a estar en un dojo súper bonito, padrísimo, con duela, con espejos y todo, y de repente era, sácalos a una cancha de básquet en una unidad habitacional donde está sucio el espacio y tienen que aprender y tienen que darse cuenta que el karate se practica en cualquier lugar, en cualquier espacio, sin importar a veces las condiciones, ¿no? Y entonces empiezan como estos primeros choques para los peques y era acompañar, apuntalar y demás. Y pues fue maravilloso, ¿no? En esta línea yo empiezo con hacer investigación mucho más fuerte en estudios de las mujeres, como yo les había comentado, en cuestiones de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Empiezo a hacer investigación mucho más cercana ya con mujeres deportistas, con mujeres retiradas. Ya como cinta negra, pues se abren otros espacios. Y entonces también por primera vez logro que un equipo infantil, que es el equipo que está acá, un equipo infantil de kata, que no, de kata por equipo, haga una demostración. En un primer momento yo decía, ¿por qué no los niños van a hacerlo, no? Porque se pensaba que los equipos de kata solo lo podían llevar los jóvenes, pues por ser jóvenes, pero los niños no. Entonces, cuando yo empiezo a picar piedra y empiezo a trabajar con los niños, llegamos al torneo nacional en Querétaro, y entonces los niños están listos, ¿no? Inscribimos al equipo de kata y llegan los senseis y me dicen, no, no se puede porque son niños, ¿no? Y yo llego con el sensei, con el profesor Ishikawa, y entonces le digo, sensei, pero los niños estuvieron entrenando, aparte de su entrenamiento diario o de su entrenamiento de 2 o 3 horas, ellos estuvieron entrenando una kata. Y entonces creo que es justo que ellos también puedan ver todo este trabajo que hicieron, que pusieron durante meses, y creo que es justo que se permite este espacio, ¿no? Y entonces se permite este espacio y por primera vez se abre esta categoría, ¿no? Fue como deporte, como equipo de exhibición en ese primer momento, pero a partir de ahí se empieza a ver a los niños y se empieza a decir, no, por supuesto que a los niños, a pesar de que algunos de los peques que yo tenía estaban diagnosticados como con TDA, con TDA, con TDA, con TDAH, con problemas de motricidad, con problemas de ahora conocidos como ataques de ansiedad o de pánico, con cuestiones de depresión, pues los niños logran articularse y logran darse cuenta que ellos pueden hacer mil cosas, ¿no? Los niños y las niñas, por decir. Y entonces empezamos a trabajar en este sentido, como en este scouting de ellos mismos, de ellas mismas, y empiezan a empoderarse, los niños y las niñas, ¿no? Entonces era un equipo maravilloso el que empezamos a tener, el que logro llevar, por muchos años, en el cual ellos aprendían desde niños lo que era a poner un área de competencia, entre ellos solitos se jueceaban, entre ellos solitos aprendían qué cosas estaban permitidas en el deporte, qué cosas no, aprendían los lineamientos de karate, aprendían a hablar en japonés, algunas cosas, entre ellos mismos aprendían a hacer senpais, aprendían que había, por supuesto, respeto, que había líneas, que había jerarquías. No fue fácil, por supuesto que no fue fácil. Fue una lucha constante con algunos de ellos. La primera vez que yo logro que 3 de ellos decidan hacer su examen para cinta negra, pues fue todo un show, ¿no? Por ahí, por acá anda mi dejado, Benja, y fue todo un show porque ya teníamos todo listo, ya habíamos entrenado, ya habíamos diseñado todo un plan de 6 meses, y él dice una mañana, no quiero, no voy a complacer a mi papá, a mis papás ni a ti, yo no quiero ser cinta negra, ¿no? Y otro de los chicos, por ahí, no sé si anda por acá, pero Mari igual dice, yo no quiero, ¿no? Es un sueño tuyo y de mi papá, no mío, ¿no? Entonces fue así como de, ¿qué está pasando, no? Cuando en ese momento, en esa crisis, en este shock que tienen ellos de este miedo al que nos enfrentamos muchas veces los seres humanos, decían, ya no quiero, es una decisión tuya. Y lo que hicimos en ese momento, maravillosamente, sus papás y yo los acompañé en esa decisión, fue, ok, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Es tu decisión,
tú eres el que está tomando esa decisión, sabes que hay causas, hay efectos, está bien, ¿no? Y creo que fue un aprendizaje para la vida de ellos, en mi caso también fue un aprendizaje y creo también para sus papás, porque ellos cayeron en la cuenta que era lo que sí querían hacer, porque tenían este miedo. Yo como entrenadora estaba entre la espada y la pared y les juro que vibraba y estaba así de no puede ser tantos meses, tantas cosas que hicimos, pero decía, bueno, tenemos que aprender a respetar al otro, ¿no? Así como mi sensei en un momento me respetó, así como mi sensei en un momento me mandó, así como en un momento me aventó, yo decía, bueno, ahora hay que aprender que los jóvenes, los niños también pueden. Fue interesante, sí hicieron su examen para cinta negra, fueron los primeros 3 cintas negras hombres que tuvimos en mi dojo, en Dojo Miyazaki, y después de unos años logramos que una de estas peques que ven aquí, Alice, lograra hacer su examen también para cinta negra, ya lo hace en Costa Rica, aunado a la maestría, yo termino la maestría de Sociología, sigo trabajando como profesora universitaria, como tesista, como investigadora independiente y pues bueno, como entrenadora. Y en este sentido, pues yo acompaño en todos estos procesos a las chicas, a los chicos. Yo logro, junto con algunos de ellos, ir a Costa Rica. Llegamos a Costa Rica, logramos un muy buen lugar y ella, Alice, junto con Katy, son las primeras niñas del dojo y las únicas que hicieron su examen para cinta negra, ¿no? Muchas de sus compañeras se quedaron en el camino y por motivos varios, básicamente por la universidad o por el bachillerato, ya no pudieron concretarlo, pero ellas logran hacer el examen con el director mundial en ese momento, Kancho Kanazawa, y reciben una felicitación directa, ¿no? De hecho, como a manera de anécdota, un poco chusca, en su momento no nos parecía chusca, estábamos en Monterrey y se estaban cambiando ellas, ¿no? Yo las acompañaba como su sensei y estamos en el baño, en el vestidor y alguien nos dice, ay, ahí están las perras de Puebla, ¿no? Yo dije, quién sabe de quién hable, ¿no? Total que salimos del baño y la señora dice, ay, perdón, sensei, ¿no? Se refería justamente a estas niñas, a Katy y Alicia, porque eran muy, muy bravas, por llamar de alguna manera, ¿no? Eran muy entronas y como eran niñas, pues era así como de, ¿por qué? Por supuesto que eran niñas, que ahora lo podemos ver haciendo un recorrido al pasado, pues eran niñas que les apasionaba el deporte, ¿no? Eran niñas que amaban hacer lo que hacían y lo hacían bien. Y así como ellas, bueno, puedo mencionar a muchísimas otras niñas, Amina, Iraís, Itzel, Ingrid, muchas niñas Irma, que estuvieron en el camino, muchas compañeras que yo tuve que me inspiraban, por ahí Adriana, conocida como La Güera, que yo cada que la veía en un tatami temblaba porque decía, me va a ir mal. En algún momento me tocó competir con esta gran mujer y competidora, Yadira Lira, donde yo decía, ahí está Yadira, ¿no? Me van a pegar. Y como todo, como lo he venido planteando, pues ha sido una vida muy rica, ha sido una vida muy padre. Fue maravilloso poder representar a mi país, estar en Costa Rica y ganar un tercer lugar en comité. Claro, por ahí gané una costilla sumidita un par de semanas, cosa que a todos los artes marcialistas nos pasa con algunas lesiones que llegamos a tener. Pero realmente es que no me arrepiento. Yo creo que los mejores años de mi vida los he pasado en karate. Veintitantos años de mi vida los pasé de manera interrumpida. En algún momento por el trabajo tuve que salirme. Empecé a estudiar una segunda maestría, la maestría en educación, una especialidad en estudios de las mujeres y derechos humanos. Y eso hizo que, pues bueno, ya empezara a dedicarme mucho más a mi área. En un primer momento le dejé el dojo a mi ahijado, a Benja, un cinta negra, pero también por cuestiones de la escuela, el criminólogo ya tampoco pudo terminar, bueno, concretar este sueño, este proyecto que teníamos, decidimos que lo mejor era cerrar el dojo, dimos las gracias, agradecimos muchísimo al sensei Ishikawa, a la Federación Esquif, y en algún momento les prometo que yo soñaba con karate, yo dormía y soñaba que estaba haciendo kata o que estaba haciendo kumite. Hace un par de años regresamos, decidimos volver, el equipo de cintas negras y algunos cintas cafés. Lo intentamos 2 veces más, armamos otro dojo, luego nos volvimos a juntar y logramos ir a Chihuahua, donde logramos buenos lugares, lograron muy buenos lugares ellos. Yo solo fui ya como entrenadora, ya no como competidora. Y bueno, después desistimos, ¿no? Porque el ritmo ya era el ritmo de trabajo de todos, juntarlo y darnos el tiempo para entrenar ya era bastante complejo, no imposible, pero sí complejo. Me parece que a veces es mucho una cuestión de actitud y de lo que tú decides, ¿no? Y en ese momento ellos y yo decidimos que el karate siempre va a estar en nuestras vidas, pero ya no podíamos estar de tiempo completo, como en un primer momento lo hicimos.
y no salimos, ¿no? Después de eso, en el lugar que yo trabajo ahora, es una escuela de modelo activo, mis alumnos del bachillerato, pues bueno, me empiezan a preguntar, ¿por qué eres tan estricta? ¿Por qué eres enojona? ¿Por qué a veces eres muy condescendiente con nosotros y otras solo con la mirada casi casi nos quieres fulminar, ¿no? Entonces yo les cuento en algún momento que pues soy karateca y ellos empiezan a motivarme a abrir un curso de defensa personal, abrir un curso en el cual yo pueda enseñarles cosas básicas para defenderse, pues bueno, aunado a esta cuestión, esta situación de violencia en nuestro país, en nuestra ciudad, pues yo decido abrir un grupo el año pasado y este año yo regreso de Cancún en enero con la sorpresa muy grata para mí que un grupo de niñas de secundaria, 12 niñas exactamente, solo 12 niñas, no niños, 12 niñas se habían armado entre ellas, se habían puesto de acuerdo, fueron a hablar con la directora y con su coordinador de secundaria para pedirles que se abriera el grupo de defensa personal, ¿no? Básicamente karate. Yo no sabía, yo llego y ellas me llegan a buscar a la dirección de bachillerato y me dicen, te estamos esperando para entrenar, y yo, no sé qué vayan a entrenar, no las conozco, ¿no? Pues que queremos entrenar karate, queremos que nos enseñes a defendernos. Y pues fue maravilloso, ¿no? Fue como este acercamiento otra vez, ya no tal, insisto, en una vida como la tuve en algún momento, de tiempo completo o al 100 dedicada a mi deporte que me apasiona, sino enseñarles a defenderse, ¿no? Que creo que es uno de los pilares de las artes marciales. La defensa personal para mujeres. Estuvimos trabajando un mes y medio, desafortunadamente por la contingencia, bueno, por el coronavirus ya no pudimos continuar, pero nos conectábamos por Zoom para ver videos, les explicaba sobre katas, les explicaba, entrenábamos desde a la distancia en la pantalla. Entonces creo que es un motor de vida, en mi caso el karate ha sido un motor de vida. Pues el karate me dejó muchísimo, muchísimo de lo que soy ahora, de la buena o mala persona, dirían mis alumnos, de esta mujer que de repente puede ser bastante pasiva, bastante tranquila y justo por el karate. Y yo invitaría a las personas que nos están viendo, que pues no abandonen nunca las artes marciales, ni sus sueños, ni sus pasiones, ¿no? Finalmente van a estar el resto de su vida con esta forma de pensar, con esta forma de ser, con esta forma de actuar. Al día de hoy, desde que estábamos en el confinamiento, yo les decía, tenía este grupo con las niñas y ellas eran mi motor para seguir entrenando, ¿no? Entonces yo de repente me conecto vía Zoom o conecto mi pantalla y me pongo a entrenar, ¿no? Mediante los videos que voy encontrando de karate, me pongo a hacer katas, salgo a correr, por ahí les compartió el maestro, el doctor, perdón, que soy maratonista, salgo a correr y es como esta parte de decir, bueno, finalmente en este momento, en el aquí y ahora, quizá no puedo ponerme un karategi, no puedo por mis tiempos, no porque no pueda físicamente, no puedo por mis tiempos o no puedo porque de repente me ha faltado como este clic otra vez, esta pasión y esta seducción de volver a meterme de lleno en las artes marciales. Quizá también estas ondas a veces de los estereotipos por la edad, por supuesto, porque no, pues ya estás vieja, ya no te mueves igual, te pones a competir con una niña de 18, pues bueno, a veces nada más ves como, o sientes en dónde te tocó, porque ya ni siquiera ves por dónde te están llegando los golpes, por la velocidad que tienen las peques. Y pues bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, yo estaría cerrando de esta manera. Les agradezco mucho la escucha, espero les haya resultado interesante cómo he tejido mi vida profesional, cómo tejí mi vida deportiva, cómo tejí mi vida como deportista, como atleta. Y pues bueno, podría contarles 1000 historias, que seguro ustedes también tienen 1000 historias. Y si tienen alguna pregunta, pues bueno, le cedo el micrófono al doctor para que pueda moderarlas. Y pues en karate decimos os, que es uno de nuestros saludos principales, que es te reconozco, me reconozco y te agradezco la escucha. Os. Muchas gracias, maestra Mónica. Todo ha sido una experiencia. Muchas gracias por compartir toda la experiencia y también los conocimientos que tiene. Sí, sí hay preguntas. Aquí ya me enviaron algunas, entonces no sé si quieran hacer la pregunta a la maestra, por favor, directamente. Sí, disculpe. Buenas tardes, maestra. Hola. Mi pregunta era que ¿hasta qué grado logró conseguir en karate y cuánto tiempo tardó en poder conseguir este grado que usted consiguió? Yo logré conseguir la cinta negra, soy cinta negra primer dan. Eh, yo entré a los 12 años, en el 91, y yo logré en el 2000, o sea, después de 11 años, llegar a cinta negra. Una de las cosas que tenemos en Esquif
desconozco otras federaciones, solo puedo hablar de SCIF, es que en algún momento, no solamente cuando ya estabas bien o ya estabas listo físicamente para hacer tus exámenes los podías hacer, sino también tenía que ver con una cuestión de poder poner en práctica tus conocimientos y que el sensei, que tu sensei, en este caso el profesor Ishikawa, estuviera viendo todo este trabajo que estabas haciendo detrás, ¿no? Que estuvieras trabajando, que estuvieras permeando, que estuvieras compartiendo, y a partir de pues bueno, era que se te otorgaba el permiso, no era tan fácil de que yo llegara y dijera, pues quiero hacer ya mi examen, ¿no? Y pues esa fue una de las principales cosas, ¿no? Cuando yo decidí regresar y volver y querer hacer mi examen para cinta negra, pues ya no era tan fácil, como bien decía hace rato, ¿no? Por 1000 situaciones. Pedí el permiso, pero me dijo el sensei, por ahora no, necesito que sigas entrenando, ¿no? Entonces, esa fue una situación en mi caso personal, en mi historia de vida, pero sí, las niñas que vinieron atrás, las mujeres que vinieron atrás de mí, la sensei Candy, la sensei Ivo, la sensei Iliana, bueno, conocida por nosotros como Teddy y otras senseis, sí lograron hacer algunas de ellas sus exámenes para segundo dan, ¿no? En la federación, en el caso poblano, solo tenemos hasta segundo dan, mujeres cintas negras segundo dan. Muchas gracias, maestra. De nada, Iris. Sí, perdón, aquí preguntan también acerca de sus compañeras. En una estadística, ¿cuántas personas, mujeres, son las que pueden a lo mejor consolidar el grado que usted logró alcanzar? Qué interesante pregunta. Fíjate que realmente es que lo logramos muy poquitas. Yo les decía hace rato que solo las pioneras fuimos Gaby y yo. Después de, perdón por centrarme en mí, Gaby y yo, y después de nosotras vinieron otras 2 mujeres, que fueron Ivonne y Candy, otras 2 senseis, y después de que éramos solo estos 4 senseis, llegó otra sensei que se llama Ana Laura, que fuimos 5, y durante unos 4 años yo creo que no hubo más mujeres cintas negras. Sí era un proceso bastante largo, sí la federación ha sido una lucha a veces por estar posicionándose, ¿no? Entonces sí lleva un proceso bastante más larguito para nosotras. Yo creo que en general en la federación, en el caso poblano, te podría hablar, bueno, les podría hablar de que hay unas 15 mujeres, históricamente hablando, desde el 2000 para acá hay unas 15, 20 mujeres, nada más que han logrado la cinta negra, y de esas solamente 4 han logrado el segundo dan. Sí, Susana Sánchez tiene una pregunta, perdón. Adelante. Bueno. ¿Sí? Hola, Moni, Benjamín. Primero, agradecerte por hacerme recordar viejas anécdotas, por verte, por dejarme acompañarte en tu desarrollo como karateca. Y mi pregunta es, ¿más adelante seguirás dando clases? Porque me fascinaría, me encantaría que mi hija pudiera entrenar contigo. Gracias, Benja. Pues mira, sí, de hecho creo que es muy seductora la pregunta y este año ha sido como de muchos cambios como para muchísima gente. Estoy planeando abrir un grupo por Zoom para que empecemos fines de semana. Puedo entrenar desde casa por ahora, pero sí, incluso en el lugar que vivo estoy gestionando ya para poder dar clases de defensa personal y ¿por qué no retomar este mundo apasionante de la mano así, este mundo de las artes marciales? Porque creo que hay mucho que compartir y creo que una de las cosas más bonitas es trascender a través de los otros y poder compartir. Y creo que además de compartir, el seguir aprendiendo, porque al estar enfrente de un grupo, no solamente uno transmite, sino aprende muchísimo de las cosas que ustedes están demandando, de las formas en las que ustedes nos están pidiendo que cambiemos. Entonces la respuesta es sí, en breve. Perfecto, quedará el pendiente para poder. Gracias. Muchas gracias a ti, Moni. Sí, por aquí hay otra pregunta. Dentro de su preparación como representante de los movimientos de apoyo a mujeres, pregunta, por ejemplo, ¿cuál es su opinión acerca de los concursos de belleza actualmente? Si realmente los certámenes que se realizan representan como tal a las mujeres, ¿no? Porque la mayoría realizan actividades culturales, deportivas, que también creo que ahí queda excluido artes marciales. Es una estadística nula a lo mejor candidatas en un certamen de belleza para mujeres. ¿Y cuál es su opinión dentro de su preparación que nos comentó?
Pues mira, mira, perdón, doctor, se me va. Es la costumbre de que en el colegio hablamos de tú todo el tiempo. No, no hay problema. A mí me parece que los certámenes, pues lo que hacen es cosificar, ¿no? Cosificar el cuerpo de las mujeres como tal, es decir, pues que se sigan viendo a veces como objetos, ¿no? No como sujetos, y nos siguen estereotipando en que solo una mujer es vista o es reconocida pues, por el cuerpo, por la imagen, por lo que vende, de ahí que los medios de comunicación sigan centrándose en eso, ¿no? Sigan centrándose en que una mujer tiene que ser de alguna determinada manera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que las mujeres debamos seguir siendo cosificadas, porque como bien planteaba al principio, ¿no? Las mujeres hemos recorrido un largo camino y hemos demostrado que podemos estar presentes en todos los espacios, ¿no? En todos los espacios sociales, culturales, políticos, deportivos, y que pues a veces hemos tenido que picar piedra, hemos tenido que nadar contra corriente, y creo que el movimiento mundial que hay ahora para resignificar esa importancia o ese valor de la mujer, pues es súper importante, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos pasados, las mujeres, las atletas, estaban en un movimiento en el que ellas decían, no estamos de acuerdo en que los medios de comunicación, cuando hablan de nosotras, nos enfoquen las nalgas, ¿no? No estamos de acuerdo en que si yo soy una jugadora de voleibol, enfoquen mi cuerpo de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces empezaron a hacer como todos estos llamados para decir, más allá de que solo veas mi cuerpo, ve todas las cosas que estoy haciendo, ve todas estas cosas, veme como persona, ¿no? Y creo que por ahí va mi respuesta, en que empecemos a darnos cuenta que estamos hablando con otro ser humano que tiene sueños, que tiene expectativas, que está haciendo lo mejor que puede, como para que lo sigamos viendo como un objeto de deseo, como un objeto eh, para observar y quizá para obtener a veces placer nada más, ¿no? Ok, sí, bueno, la pregunta es en el contexto de que todos los eventos de, por ejemplo, de actividades deportivas, muchos fueron cancelados, incluye la Olimpiada de Japón, pero pues el certamen de Miss México, Miss Mundo, no se canceló para nada, ¿no? Claro, sí, 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 ciertamente. Yo creo que porque detrás de todo esto hay toda una cultura, al principio lo planteaba, hay una sociedad que todavía nos sigue dominando, lo llamamos en los estudios sociales una cultura dominante, ¿no? Donde está pues permeada el capitalismo, donde hay intereses económicos que están detrás y que pues bueno, ciertamente este interés es lo que va a hacer que unas cosas sí se mantengan y otras no. Decíamos, en el caso del karate, este año iba a ser la primera vez, en estos Juegos Olímpicos iba a ser la primera vez que iban a ser un deporte de exhibición y que pues bueno, por la contingencia se cancelan y mucha gente dijo, ¿no? O dijimos para los deportes, para ciertas actividades, para ciertos espacios en los que se debería visibilizar y se sigue invisibilizando a ciertos sectores, ¿no? Ok, no sé si algunas personas tengan otra pregunta para la maestra Mónica, perdón. Disculpe, maestra, tengo otra pregunta. En el caso de las niñas pequeñas, ¿cuál cree que serían las ventajas de que una niña, por ejemplo, empiece a entrenar artes marciales desde temprana edad? Qué interesante pregunta. Fíjate que en algún momento de mi historia de vida di clases en kinder y las mamás llegaban justo con esta cuestión, con este cuestionamiento, ¿no? Diciéndome, oye, es que a mí no me encanta que mi hija aprenda, pero ella quiere, ¿no? Y no me encanta o sea, porque le dice la abuela que se va a lastimar, porque pues parece machorra, porque le gusta ponerse pantalones y no faldas. A mí me parece que dentro de las ventajas es que la niña, una niña, va a tener mucho más confianza de sí, va a aprender a conocer su cuerpo en esta cuestión de empezar a interactuar y conocer su motricidad fina y gruesa. Y además, una de las cosas más importantes es que va a empezar a apropiarse, a tomar decisiones sobre sí, ¿no? Cuando una niña dice, ma, está padrísimo el ballet, pero yo no quiero, yo quiero hacer karate, o quiero ir a ballet y también a karate, o a taekwondo, o a kung fu, o a wushu, o al arte marcial que fuera, yo creo que estamos empezando a darle voz a estos pequeños, ¿no? Estamos empezando a decir, por supuesto que ellos, por supuesto que ellas también pueden tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Yo creo que, insisto, de las principales ventajas es eso, los procesos de socialización, la responsabilidad, el respeto y la disciplina creo que son vitales, ¿no? Cuando tú empiezas a ponerle lineamientos, cuando tú empiezas a enseñarle a los niños y a las niñas cuáles son estas reglas, cuáles son estas normas dentro de las cuales debe aprender y que van a ser formativas para la vida, creo que, bueno, es genial, ¿no? Hace poco yo tenía un debate con un psicólogo cuando él me decía,
es que el karate o las artes marciales lo único que hacen es que te disciplinan y no te permiten cuestionar, ¿no? Y yo difería de su forma de pensar, ¿no? Yo le decía, bueno, sí y no. Sí, porque te disciplinan y te dicen, esto es así y se hace de tal manera. Le decía, pero no, porque una vez que termina tu clase, tú puedes interactuar con tu grupo, con tu sensei, con el profesor, y le puedes preguntar y le puedes cuestionar y puedes decir, oye, ¿y se pueden hacer estos cambios? Oye, yo propongo tal cosa. Hay cosas que ya están como tal, ya hay un esquema, ya hay un proceso específico para hacerlo, pero a veces se pueden modificar y estos procesos pues nos pueden llevar a facilitar estas formas en las que estamos viviendo, en las que estamos entendiendo, ¿no? Entonces creo que por ahí es súper interesante cuando empezamos a escuchar al otro. Muchísimas gracias, maestra. ¿No? ¿De qué? Perdón, hay una pregunta de Liu. ¿Qué proyectos o metas tienes para seguir apoyando a las mujeres deportistas? Ay, muchas gracias, es una interesante pregunta. Pues hace 2 años me gané una beca para trabajar con las mujeres deportistas. Me enseñaron en este laboratorio audiovisual a hacer proyectos, historias de vida de mujeres atletas. Logré trabajar con las mujeres triatletas en ese primer momento. Ya he platicado con algunas amigas, excompañeras karatecas, para justo lo que ahora planteamos, lo que ahora les contaba en este recorrido express de lo que ha significado el karate en mi vida. Me encantaría poder hacer un cortometraje en el cual estas mujeres, estas compañeras, estas primeras mujeres que lograron, que fueron las que rompieron estos esquemas en karate, puedan contarnos esas historias. Es decir, me encantaría trabajar, hacer un canal en el cual pueda darle voz a muchísimas mujeres, no solamente a las karatecas, sino a mujeres deportistas y atletas, ¿no? Creé un blog, desafortunadamente por falta de tiempo no lo he continuado, creo que lo que me hace falta es tiempo y más vida. Creé un blog en el cual comparto historias de algunas mujeres, ¿no? Tengo por ahí ya algunos proyectos ya palabrados con una chica que es atleta con capacidad diferente, es una basquetbolista seleccionada nacional, por ahí con una exalumna, Pau Senderos, que es una chica que se dedica a la equitación, por ahí con otra amiga maratonista, como después de no hacer nada, de ser una mamá, una ama de casa, ella un día decide romper, salir y empezar a posicionarse como atleta, ¿no? Y ha logrado grandes cosas. Es decir, me encantaría poder trabajar hacer estos proyectos. Yo creo que en alguna parte de mi vida muy cercana me dedicaré a, como le decía a Benja, ¿no? A dar clases por Zoom por ahora y ya abrir o retomar un canal en el cual pues podamos promover a todas las mujeres que hacen deporte, ¿no? Que hacemos deporte o que en algún momento se ha hecho deporte, porque me parece que la historia en Puebla de las mujeres todavía está silenciada. Todavía sigue viéndose más la imagen masculina que la imagen femenina. Esos serían algunos proyectos, básicamente. Y pues me encantaría en algún momento de la vida volver a karate y poder lograr un segundo dan. Una última pregunta, maestra. ¿Cuál considera que sea la diferencia o ventaja o en este caso entre las diferentes opciones de artes marciales? Algunos que su preferencia es taekwondo, otros que es, por ejemplo, karate, otros hapkido. ¿Cuál sería su opinión respecto a la competencia que existe entre estas disciplinas en la formación de sus estudiantes? Qué interesante pregunta, maestro. Yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos es esta rivalidad que, digo, por mi formación en ciencias sociales y en derechos humanos no debería existir, perdón, pero resulta un poco ridículo a veces que nos estemos peleando cuando hay muchas otras cosas por qué salir a pelear en el mundo, cuando dices, una persona que está aprendiendo artes marciales, la esencia es trabajar con el espíritu, trabajar en fortalecerse esta persona y después poderse compartir con las demás personas, ¿no? Entonces, creo que estas peleas, estas luchas no deberían existir, desafortunadamente existen, y creo que nuestro camino como senseis, como entrenadores, como guías en algún momento, como instructores, pues es acompañar a este niño, a esta niña que llega a nuestro dojo, a nuestro gimnasio, a nuestro tatami, y decirle, yo te voy a enseñar a sacar lo mejor de ti sin poner por encima una u otra arte marcial, y siempre aprendiendo a respetar al otro, porque a través del respeto tú puedes crecer como persona, como ser humano, ¿no? A través de esta disciplina que vas a ir obteniendo, tú puedes lograr grandes cosas para tu vida, y si tú lo decides después, puedes cambiar o puedes marcar la vida de otras personas, ¿no?
Muchas gracias, maestra. No sé cuál sea su mensaje final para los asistentes y también para la retransmisión que se va a reenviar. Me pidieron varios maestros y profesores interesados en su plática y pues también se va a ir a otros países esta plática, países como los Emiratos Árabes, como a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Turquía, Pakistán, Japón, China, Corea del Sur. Y actualmente sí, la contingencia nos ha permitido pues eliminar ciertas barreras a través de la tecnología, pero pues también existe una realidad muy distinta a nuestro país que en otros países no se conoce, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje para todos, maestro? Pues muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación a la federación. Realmente es que fue todo un reto, lo platicaba con mis amigos hace rato, fue todo un reto el repensar mi vida, mi historia, el poderme compartir, el utilizar estos medios como es ahora la tecnología, el Zoom, para poder acercar. Y bueno, yo invitaría a que las mujeres, primero sería un mensaje para las mujeres, a que las mujeres no se limiten, que aprendan que una de las cosas, una de las filosofías principales en karate es aprende a confiar en ti. Si tú no confías en ti, absolutamente nadie lo va a hacer. Entonces, la confianza en ti mismo creo que es el pilar, debería ser el pilar para mover el mundo, para poder cambiarlo. En el caso de las mujeres atletas, pues les invitaría a pelear por sus sueños, a cuando te dicen no, que ese no sea tu motivación para seguir. Recuerdo mucho cuando en algún momento llegó un papá y me dijo, ¿quieres el entrenador? Le dije, no, no hay entrenador, hay entrenadora y soy yo. No, me voy a llevar a mi hijo porque ¿qué le puedes enseñar si eres mujer, no? Y en ese momento obviamente me cambió, por supuesto, el rostro, sé que la sangre subió y estaba súper roja, y le dije, dame la oportunidad y después de un mes platicamos, ¿no? Me dejó a su hijo, pero así como con cara de, ¿qué le puedes enseñar? Y su hijo hoy es cinta negra, ¿no? Entonces, creo que a veces son esos retos, creo que a veces son esas cosas, creo que a veces son esas grandes retos en la vida, esas grandes puertas que se van abriendo y que a partir de estas podemos cambiar el mundo y principalmente cambiar el mundo de ellas, ¿no? Y que ellas vean que a veces uno ni siquiera se da cuenta de cómo puede estar impulsando a otras mujeres. En mi caso yo nunca pensé que iba a ser una de las primeras mujeres, después de esta historia que les contaba de tener miedo, de tartamudear, de no poder hablar, de ser una de las primeras mujeres en la federación en hacer este examen para cinta negra, ¿no? De abrir este camino, como bien dice por ahí Susi, jamás me lo imaginé, jamás pensé que lo iba a hacer, y ahora que volteo, digo, wow, qué padre, ¿no? Y que en su momento lo viví, lo disfruté y fue apasionante. Y para los entrenadores me encantaría, pues, pedirles, ¿no? Que siempre acompañen esas luchas, esos grandes retos que tienen o que tenemos las mujeres en todos los países y en el caso mexicano, ¿no? Independientemente de la situación económica y política, tenemos todo un reto cultural, tenemos un machismo que todavía a veces está permeado en muchas familias, donde las niñas dicen quiero y el papá dice no, no, donde a veces llegan los niños con mucha emoción y los entrenadores les decimos, ¿no? Pegas como vieja, hazlo más fuerte, y ese tipo de frases que pueden llegar a cambiar la psique de una niña o de un niño que está aprendiendo, ¿no? De estos niños que pueden venir con una orientación sexual diferente y que en automático, si no lo percibimos en el grupo, en el dojo, pueden empezar a vivir bullying, ¿no? Entonces, creo que sí es un gran reto para los entrenadores, creo que es un gran reto el tener estas nuevas generaciones, mal llamadas de cristal, porque me parece que los niños y las niñas, los jóvenes, siguen haciendo cosas maravillosas por México, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho, espero les sirva un poquito este recorrido al que los invité por mi vida, y pues si tienen alguna otra pregunta o quieren escribirme, con todo gusto, mis datos los tiene el doctor Guillermo. Gracias.